¿Y Alberto? ¿No está Alberto? No Es la hora, sé, hora de almuerzo de estar haciendo dormir a los niños. no sé. ¿Y Patricia? Y Patricia debe estar defendiendo a los niños. Defendiendo a los niños. Uno lo está haciendo dormir y otro está defendiendo. Vamos a preguntarle si está bien que Alberto ponga a sus niños en el podcast para tener más seguidores. Yo creo que eso es ilegal. No, yo creo que eso no lo vamos a preguntar. Ahí ¿Por qué está, no? sin los niños. ¿Cómo estás, Alberto? Estamos grabando. Sí, así vi, que ya están. Estamos en la locura. Oye, nos preguntábamos por Alberto, y Alberto está haciendo dormir a los niños. Nos preguntábamos por Patricia, y Patricia está defendiendo a los niños, pero ninguno estaba acá, por lo menos ahora llegó Alberto. Oye, al No, pero los final, niños. ¿quién quedó de llamar a Patricia Muñoz? Yo entendí que fue Mirko, pero Mirko pensaba que era yo, no sé. Yo No, yo entendí solo, que ella iba a venir nomás, que no había que Que hacer llegara. nada. claro, yo solo estoy en contacto por interno con Isquia. Lo lamento, Darío. Y sigue festinando. Qué vergüenza. Oye, ya. Yo espero que en cualquier minuto llegue Patricia, que no nos deje pagando. Sería muy feo, la anunciamos y todo. No, no lo creo, no lo creo, no lo creo posible. No, O No, sea, no, pero tenemos, todavía estamos a tiempo, no estamos en la hora. no estamos Seamos en la hora. correctos. Sí, sí, Estamos sí. en la hora. Oye, una cosa muy, muy breve. Bueno, van súper bien, les quería contar, porque no hemos hablado antes, que están atómicas las inscripciones. Estamos ya casi llegando al cupo total que nos Es que las permite Zoom. inscripciones es lo de menos. Lo más sorprendente es que no solo las inscripciones van bien, sino que la tesis central va muy bien. Sí, Cada día que pasa es como que fue claro, así como, oye, pero después de ¿alcanzaremos a la, llegar al seminario? sí. claro, llegará Piñera al Nos seminario. quedó largo el título. Es Piñera pasa Piñera va a Julio. pasar, claro. Piñera Sí, pasa a Julio César, sí, que también pasa. está O sea, trending topic permanentemente. Sí, es verdad. tenemos, o sea, hay que pensar que además, no es por nada, pero el martes es el aniversario de la toma de la Bastilla. 14 de julio. Tenéis razón. Sí. Oye, Ah, yo quiero preguntarle muy brevemente a Mirko, en realidad. Tú vas a abrir los fuegos el día jueves. Tu presentación es la que yo abro abre los el fuegos. seminario. Sí, señor. ¿Cómo vais con eso? Estaba trabajando intensamente. Mi tesis la he puesto acá y la voy a desarrollar justamente en esa instancia, ¿no? Es que la presidencia de Chile es una institución y las personas que ocupan el cargo tienen que tener conciencia de lo que implica esa institución y claramente ni Bachelet ni Piñera han tenido el ancho para llenar eso y particularmente Piñera por una serie de razones, ¿no? Ahora en este minuto estuve reporteando todos estos temas, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico con un ex ministro de la dictadura que me contó que él fue mandatado por Renovación Nacional al año 90 para negociar la ley de TVN y del Consejo Nacional de Televisión. Mm. Entonces él puso una sola condición, dijo, bueno, yo lo hago, pero lo tengo que hacer a nombre de REN y la UDI. Entonces Jaime Guzmán lo llamó y le dijo, perfecto, yo te doy todo el piso para que tú negocies esto hasta que se meta Sebastián Piñera. Porque en el minuto en que se meta Sebastián Piñera en la negociación, yo te quito el piso. Y es exactamente lo que ocurrió. ¿En serio? ¿Ah? Claro. Esto es una anécdota que no tiene que ver con si nos cae bien o mal Sebastián Piñera, sino que con Jaime Guzmán, quien diseñó la Constitución y quien diseñó las reglas, ¿no? Y los requisitos de la presidencia de la República. Tenía plena conciencia de que Piñera ya entonces, tal como se lo dijo a este ministro que yo entrevisté, es un sujeto peligroso. Peligroso en función del interés de la derecha y del interés de la derecha en el sistema institucional. Ojo, y eso es lo interesante, si ustedes ven las declaraciones hoy día de desafección de los empresarios respecto del gobierno, ¿no? Que en el fondo es respecto al presidente, algo está pasando ahí. Está buena, Sí, no, está está buena. buena, está buena porque además abre muchos flancos, incluso hay un flanco espiritual. O sea, podríamos decir que si le tuviera que dedicar un tema Jaime Guzmán a Sebastián Piñera sería Déjate caer nomás. O sea, Jaime Guzmán diseñó esta ópera. obvio, Por lo tanto, obvio, más allá de que uno sea obvio, religioso o no, claro, hay un espíritu de las cosas en esto. Por lo exactamente. tanto, él entendía muy bien quiénes podían tener papel en la ópera y quiénes no. Oye, ¿Mm? y tu informante
por los cargos que conlleva. Lo ¿ya? voy a revelar en el seminario. Sí, Sí, po. Pero, Yo pero es intuyo. muy interesante. Anécdotas, sí. junto a Él, otras anécdotas muy interesantes. él baila cueca todas las semanas, bueno, cuando se podía, hasta hace muy poco. Por Así cierto, Las cosas que están bien enterados estos cabros. Ya, última. no, pero es Última. que ese fue, tú sabes que ese fue el ministro, bueno, fue el ministro más joven de Pinochet. Déjalo ahí, ¿ya? déjalo ahí. Y alguien que yo conozco muy bien no le tocó porque le tocó a él. Un niño, un niño prodigio. Un le niño tocó a prodigio. él en vez de a la Woody. Y lo que habla Claro, muy bien, lo que habla muy bien. exacto. Este lunes, este es el programa 49. El siguiente es el 50. Y vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a estar toda la semana de fiesta. Así que solo Bodas de digo, oro. sí, que el día lunes, los que quieran participar, mandar saludos, preguntas, comentarios, bendiciones para el mundo evangélico, que me quiere mucho después del comentario que hice en el podcast pasado, me han llegado muchos mensajes de cariño del mundo evangélico de izquierda. Y quiero rectificar, quiero decir, no es posible ser de izquierda y ser evangélico. Es una Ahora, contradicción casi biológica, compañeros. ahora lo único interesante de este seminario es que la gente de izquierda da lo mismo. Este seminario es para gente de derecha. De hecho, estoy leyendo este libro, Piñera, Historia de un Ascenso, justamente preparando datitos para el seminario, ¿no? Descrito por Loreto Daza y Bernardita del Sí. Solar. La Loreto Daza, hija del ex embajador de Chile en la OEA, en el tiempo de la dictadura militar, Pedro Daza. Oye, Así que estamos con el insight del mundo que importa. me acabo de acordar que hay que enviarle el enlace Zoom, lo acabo de hacer, el enlace a Pati, se me había olvidado, eso lo acabo de hacer. Perdón, así que llega en cualquier instante. Ya, último comentario y la Y esperamos a Pati. Alberto nos va a contar su ponencia, su tesis No, central, no, ya, pero... No, sí, yo puedo contar un poquito, sin pero problema. espérate, pero déjame terminar. Quiero decir que el día lunes pueden escribirnos a través del Twitter para mandar mensajes, saludos con el siguiente hashtag, La Cosa Nostra 50. Hashtag La Cosa Nostra 50 y el día lunes cuando grabemos el podcast número 50 vamos a comentar sus saludos y sus cosas. Dale, Alberto, tenés 30 segundos. No, básicamente yo he estado trabajando en ordenar el material largo de varias investigaciones desde el año 2000 en adelante, donde el nombre Sebastián Piñera aparecía, y entonces lo que uno hace cuando aparece un nombre, si está suficientemente metido y construye algún elemento semiológico y sociosemiológico importante, lo configura, lo arma. Entonces tengo esa armazón de lo que significa Sebastián Piñera. Mucho de ese armazón tiene que ver con esta tensión, con su tensión con Michelle Bachelet en términos simbólicos. O sea, ellos no peleaban directamente, pero simbólicamente están en partes distintas del panteón, y por tanto hay un conflicto, una tensión, hay una fricción permanente. Entonces tengo harto material de eso. Entonces la pregunta que uno se hace cuando vea qué significa Piñera para Chile, para los chilenos, es, bueno, ¿cómo llegó alguien con esta impronta a donde llegó? Lo primero. ¿Cómo logró navegar las aguas también del empresariado con su forma de ser, con su forma de comportarse? Y en tercer lugar, ¿por qué solo Sebastián Piñera es capaz de producir los niveles de Richter en su propia contra que él puede producir? Porque el 2011 ya produjo un 8.8 social y ahora se manda un 10, y es sorprendente. Viene Pati. Viene, El Mirko va el jueves, Alberto va el viernes, yo voy el sábado. Se van a sorprender. Ya, vamos con Pati. Se dejó cerrando. Claro, se dejó Ale Matus y Darío Quiroga, no, claro. Escuchan un pito, es que estoy tratando de que mi perrita no ladre y Ya. solo suena el pito, digamos. Mira, aquí Vamos, estamos acostumbrados a los ruidos. No te denunciaremos por maltrato animal, no te preocupes. Ya, estupendo. Oye, bueno, a mí se me había olvidado, yo decía que te estábamos esperando hace un rato, partimos hace como 5 minutos conversando, ¿Ya? Patricia, pero se me había olvidado enviarte el enlace Zoom. Sí, Entonces, po, un pequeño detalle. ¿por qué no ha llegado la Pati? ¿Por qué no ha llegado? Hay que enviarle el enlace. Sí, son las Era como elemental, si Era no, como elemental. difícil poder sumar. Es que nosotros somos unos niños, entonces Ya. se nos olvidan esas cosas, esos detalles. Esos Aunque locos los bajitos. niños no son tan olvidadizos. Te la dejé en dos botes, te la dejé en dos botes. Sí, lo que no hay que hacer en este podcast, en el de hoy día, es utilizar metáforas de niños para decir Sí. que uno es como tonto, ingenuo y todo. Exacto, sí.
Porque ¿Cómo ahí estás? si no voy a tener que retarlos y mala onda. No hay que cometer ¿cachai? los errores de Carlos Peña, Por ejemplo, sí. Sí, no hay que Que cometer yo ese por error. ejemplo. todavía sé que hay mucha gente que lee mucho a ese señor, yo no estoy entre ellas, la verdad. Su soberbia me supera. ¡Entró al Entramos tiro! al Ya tuvimos tiro. sangre. Ahí está la cuña, primera cuña. Primera Oye, cuña. Patricia, No, pero con respeto a su capacidad, pero con la respeto, eso soberbia a sí. mí me genera distancia. Chuta, ya, vamos a ver cómo qué pasa en este podcast. Oye, Bueno, este es un momento sí, para para regular. modularse. Sí. Oye, Patricia, de verdad, agradecerte, Caleta, que estés aquí con nosotros. Eh, yo te comentaba que, no, que el tema de la contingencia no está en lo nuestro, pero igual hay un tema que ha sido heavy con el tema del veto presidencial, Mm. ¿cierto? A esta ley, no me acuerdo cómo se llama, pero en el fondo de garantías. Y hay una cosa, como primer tema para abrir la cancha, que llama mucho la atención y es como, yo lo ubico en el pensamiento más de derecha, pero imagino que hay un cierto conservadurismo que es transversal a las posiciones políticas explícitas, que es esta lógica de entender que los niños, esos locos bajitos, son sujetos que hay que cuidar, que hay que proteger, pero no son sujetos de derecho. Y hay una cosa que es más profunda. ¿Cómo ha sido para ti además todo el tema del veto presidencial de esta ley? O sea, yo creo que el punto que tú tocas es sumamente relevante, es cierto, además desafortunadamente, porque la lógica adultocentrista es bien transversal y no necesariamente conoce o reconoce lados políticos, ¿no? Eso tiene que ver además con cosas religiosas, o sea, como que se tiñe de muchos otros ámbitos. Y es lo que más dificulta avanzar en materia de reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque desafortunadamente lo que hacen quienes propugnan este tipo de cosas es fortalecer una cosa que no se relaciona con la realidad, que es poner en oposición a los derechos de los niños, los deberes y derechos de los padres. Situación que, por cierto, no es así, que ni siquiera la Convención de los Derechos del Niño, que es este tratado internacional que nosotros ratificamos en el 90, lo pone como opositores, muy por el contrario. De hecho, la misma convención dice que hay que considerar y los estados deberán respetar el derecho y deber de los padres preferente a ejercer el cuidado, pero que estos padres tienen que tener en consideración la edad, el desarrollo y la madurez de los hijos, porque obviamente los niños no son cosas, son personas, y entonces todos fuimos niños en algún momento y todos somos conscientes ya en la adultez de que evidentemente las posibilidades y capacidades de decisión, de opinión que teníamos difieren entre los 5 años y los 15 años, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, no en el acá, caso de Darío, pero en general en el bueno, resto de las personas sí. ya, puede que haya ciertas excepciones, ¿no es cierto? Claro. Pero en ese sentido, lo importante es que esto no es una pelea. La autonomía progresiva, que es como el gran tema, ¿no es cierto?, que genera estas inquietudes, no es, no es contrario al derecho de los padres, muy al revés, es absolutamente integrando este derecho de los padres y haciendo que precisamente en los contextos familiares los niños, niñas y adolescentes sean comprendidos de una manera distinta, integrados y por lo tanto no en esta lógica de solo objetos de protección. Y desde ahí es que nos parece, para responder a tu pregunta, muy lamentable el veto presidencial. Honestamente, yo pensé que íbamos a lograr que no se vetara, porque este es un servicio de protección especializada, o sea, es el que viene a reemplazar al CENAME en lo que dice relación con niños vulnerados en sus derechos. Y lo que se había logrado, siendo un proyecto que para nosotros como Defensoría de la Niñez es bien cuestionable, porque no es una reforma estructural como nosotros hubiésemos esperado, se logró con la comisión mixta esta inclusión de una norma transitoria que hacía depender la vigencia de ese servicio de que se aprobara la otra ley, que es la ley de garantía. Y que es una ley que es imprescindible, que es urgente hace muchos años en nuestro país, pero que finalmente políticamente no ha surgido, y esto es más transversal que la sola derecha. Y desde ahí está el desafío, pues está el desafío de ver qué pasa con el veto. Se ha anunciado que se va a pedir la inadmisibilidad por algunos parlamentarios porque creen que excede las atribuciones que tiene el presidente al vetar. Y si no es así, ver si es que se aprueba o no. Pero en definitiva lo que a nosotros más nos preocupa es que sin la ley de garantía el servicio no tiene una orientación clara desde los derechos que son reconocidos por el país en relación con niños, niñas y adolescentes. Y por otro tema, que es más preocupante, que acá lo que no se entiende es que lo que tenemos que potenciar es la posibilidad de que se promuevan los derechos de los niños y que los niños no sean vulnerados en sus derechos. O sea, poner los huevos en la canasta, que es la prevención, no poner los huevos en los servicios que atienden a niños ya vulnerados, porque ahí ya estás en una situación en que al niño ya se le afectaron sus derechos y ya tienes que entrar en tratar de reparar el daño que esa vulneración causó.
Entonces, hay que trabajar en la parte previa, que es lo que da la ley de garantía con una estructura institucional distinta. Así que hay que seguir dando la pelea y esperando que las cosas prosperen de mejor manera. Lo que sí para mí es sorprendente que un país que ratificó la convención hace 30 años, que además fue investigado por el Comité de los Derechos del Niño, donde en 2018, ustedes saben, se hizo un informe súper lapidario que dice que Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado por más de 30 años, siga con este ritmo que claramente no corresponde al sentido de urgencia que las vidas de esos niños tienen. Así que... Oye Pati, estamos habitando un tiempo donde la forma es el fondo, y hay algo como llamativo de tu rol público, que ocupa un cargo institucional, formal dentro del aparato del Estado. Sin embargo, tu comportamiento es de ciudadana, opinas en redes sociales de todo, criticas lo que no te parece bien, actúas con una libertad extraña al corset natural que le ponen estos cargos, por lo menos en la tradición chilena, no conozco otras de otros países, no a lo que se llaman las autoridades, cosa de ver cómo se comportan los fiscales, un mundo al que tú vienes, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo te sientes en eso? ¿Cómo tú te sientes irrumpiendo, corriendo el cerco, cambiando esa forma que también es fondo, te juega en contra, decir lo que se te ocurre de lo que sea como ciudadana? ¿Qué te ha pasado con eso? Sí, yo creo que se producen ciertas confusiones en lo que tiene que ver con el ejercicio del cargo y con mis derechos como ciudadana efectivamente independiente del ejercicio del cargo, ¿no? Esta es una institución que es autónoma y eso obviamente permite y más bien exige, desde mi perspectiva, que quien la lidere tenga la capacidad de enfrentar aquellas cosas que no van en beneficio directo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, independiente de dónde provengan, ¿no? Independiente de quién sea el que las esté propiciando, sea el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía, da lo mismo. Y desde ahí nosotros tenemos, o yo particularmente tengo esa convicción de que no solo es mi obligación, sino que es mi responsabilidad ética denunciar aquello que va en contra de los derechos de los niños. Y ese ejercicio institucional a mí me parece que es necesario y que además es coherente con la transparencia que la ciudadanía necesita del rol y del ejercicio de las autoridades, algo que desafortunadamente no se ve con mucha habitualidad. Y que yo creo que por eso también se potencian espacios de reconocimiento para quienes tenemos la capacidad de tener una convicción distinta en el ejercicio de un rol de autoridad como en la institución que yo dirijo. Y por otro lado está el tema de aquellas opiniones que emito en cosas distintas de lo que es propiamente mi cargo y que tiene que ver con convicciones, evidentemente, como ciudadana de este país, que desde su perspectiva ve como muchas veces precisamente el actuar institucional o el actuar de ciertas autoridades lo que hace es mellar y dificultar mucho que la gente tenga confianza en una estructura de sistema y en definitiva eso nos tenga en las condiciones que nos tiene hoy día, donde la credibilidad y donde la lógica institucional está sufriendo ciertamente de perjuicios que son contraproducentes para el desarrollo del país. Y en ese sentido yo también creo que uno no puede vedarse de la posibilidad de tratar de contribuir desde esa perspectiva, con opiniones que son sustentadas también en la experticia, en la experiencia y en el conocimiento de la realidad que veo día a día también en el ejercicio de este cargo, puedan hacer que las visiones sean distintas, porque honestamente yo siento que la desconexión entre la realidad que vive la ciudadana, la persona que está en la casa, en su población, con lo que se está definiendo y con las acciones que están definiéndose, ciertamente es muy sideral y eso también impacta muy negativamente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces también de alguna manera tiene una relación directa con la labor que nosotros hacemos. Obviamente tiene costo, o sea, olvídate, yo tengo barras bravas, como dijo la Ale Matu el otro día, que las barras bravas están on fire con ella. Bueno, yo también tengo mis barras bravas ahí que me siguen, digamos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el ámbito del conservadurismo relacionado con este intento de confundir la autonomía progresiva y decir que los papás son como que se vienen a violentar por eso. Pero yo creo que es parte de lo que toca y lo asumo con eso. Uno al final lo pasa mal porque tus papás o tus hermanos dicen, oye, qué onda, tanta mala onda, pero yo ya como que estoy como desbloqueada, ¿cachai? Como que en verdad me nutro mucho más de la buena energía y de la gente que trata de que las cosas avancen. Te resbala como Pepe Out.
No, pues sí, uno igual es humano, pues. O, bueno, no sé si Pepe Out lo sea, yo lo soy, entonces... ¡Segunda cuña! Ya, dos muertos, no, ya, dos no, muertos. pero es para hacer la respuesta, digamos, pero uno igual lo pasa mal, ¿cachai? O sea, que te Sí, atribuya... De hecho, ponte tú el otro día, o hace un tiempo atrás, a razón de que inventaron que yo había participado en el Sename y en las torturas y no sé qué, ahí como que fue bien violento, ¿cachai? Porque Lo también yo soy siguen, abogada de lo siguen profesión. poniendo lo siguen Ah, ya, diciéndolo todos los días. ya, En claro. el Twitter que pusimos avisando que venía la Cosa Nostra, miles de Ah, ya, felicitaciones, miles, pero siempre hay 10, 15 bots claro. heavy. Impresionante. Exacto. Bueno, y además tienen lucas para tener bots, Sí. entonces uno ahí no puede luchar contra eso, pues, ¿cachai? Y eso fue un poco más duro en el sentido de que yo también soy, lo que les decía, soy abogada de profesión, entonces mi intención inmediata fue querellarme, ¿cachai? Y decir, oye, no, esto me están imputando un delito, eso es un delito en Chile, imputar delitos que no existen. Y después, en realidad, conversando con mis papás, mi amiga, el fondo fue como, ya, no, ¿cachai? No vale la pena en el fondo. Es como, es parte de lo que toca, bueno, veremos. Obviamente todo tiene un límite, pero en ese momento fue como más duro, ¿cachai? Tiene costos, pero yo estoy dispuesta a pagarlos porque me parece que lo que hago lo vale. oye, Pati, son así a primera vista, tú tienes una imagen mucho más completa de la problemática, pero a primera vista, que yo recuerde, ya sumamos 10 años en que ha sido un tema la necesaria reforma del sistema de salud, del sistema de infancia en Chile. Eso está claro porque el 2009 ya Sebastián Piñera planteó en su campaña una reestructuración total, que no la hizo. Luego, para el 2014, Michelle Bachelet funda el Consejo Nacional de la Infancia con miras a una reforma importante, estructural. Se aprobaron un par de leyes, pero no se hizo una reforma estructural. Luego Sebastián Piñera vuelve a prometer exactamente más con las mismas palabras, con el mismo texto, lo mismo para la siguiente elección. Gana, no ha ocurrido, ya vienen estas reformas que se están haciendo que, como tú señalas, no son estructurales. La pregunta para mí es súper simple para hacérsela a alguien que entiende mucho más del tema, y es, ¿por qué crees tú que algo que no significa, porque seamos súper claros, esto no significa un horror en términos de plata, ¿ya? Porque estamos hablando de una cantidad de personas acotadas, no es una ley de gratuidad en la educación, no es el ingreso básico universal, ¿ya? Son leyes acotadas en términos de operación. Eh, ¿Qué es lo que obstaculiza hacer una reforma estructural en un tema como este, donde, según yo alguna vez me enteré, me decían, el único tema donde las autoridades chilenas no quieren ir a las reuniones internacionales es infancia, porque lo pasan muy mal, les dicen de todo, no pueden creer que Chile con los estándares que tienen todas las otras dimensiones tenga estas condiciones, por tanto es espantoso. ¿Por qué, sin embargo, no hemos sido capaces de hacer esto? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que son varias cosas. Por una parte, tiene que ver con la visión que se ha construido del rol del Estado en relación con este tema, me parece. O sea, cuando el Estado asume que la protección de los niños vulnerados en sus derechos, desde su perspectiva, la debe delegar a privados en un porcentaje superior al 98%, es porque ya toma una posición respecto de su rol. Y en esa toma de posición respecto de su rol, lo que ha hecho es equivocarse en varias cosas. Primero, en creer que por el hecho de delegar la función puede delegar responsabilidad, porque eso no es así, porque la responsabilidad de la protección sigue siendo privativa del Estado de Chile. Da lo mismo que en gobierne el Estado de Chile, Obvio. ¿ya? Y luego, porque no ha sido capaz de poner e imponer exigencias a esos privados que sean técnicamente suficientes para que el servicio funcione de manera adecuada, poniendo en el centro los derechos humanos de quienes son destinatarios de su función. Y lo que ha hecho entonces es precarizar de manera manifiesta y permanente la situación de niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene una explicación que está asociada también al tema financiero. Y tú lo dices muy bien, esto no es una ley como implementar hospitales en todo el país o algo que se relacione con vivienda en todo el país, pero es una ley que ha sido concebida desde un rol en que el Estado ha entendido que tiene una función subsidiaria y que, como el comité dice muy bien,
esa concepción de subsidiariedad ni siquiera ha sido entendida bien, sino que ha sido entendida desde una perspectiva de asistencialismo y caridad. Por lo tanto, ve a estos niños como sujetos de favores y de que, bueno, veamos cómo logramos satisfacer sus necesidades. No nos olvidemos que acá partimos con esta lógica de las residencias en un estilo de démosles techo y comida, más no entendiendo que esos niños tienen los mismos derechos que los hijos de ustedes o los hijos de cualquier persona en este país a desarrollarse integralmente en la educación, a tener acceso a la salud, que por cierto, en los ámbitos de niños no institucionalizados también son deficientes, ¿no? Y por eso es que para nosotros la ley de garantía es tan fundamental. Pero en estos casos es aún más crítico. Entonces, cuando tú construyes esa lógica, donde te miras como Estado y dices, ya no, lo voy a encargar a privado, y me desentiendo de la responsabilidad en términos concretos, porque una cosa es que en lo formal me digan que el Sename fiscaliza, sí, eso lo dice la ley, pero en lo concreto yo visito las residencias y sigo viendo que los niños no están como deben estar. Entonces, acá lo que necesitamos es que lo que dice la ley sea el correlato en la realidad para las vidas de las personas. Y eso es lo que muchas veces no pasa, ¿no? En la Constitución, en las leyes, en fin. Entonces, tienes esa definición del Estado. Luego tienes la incapacidad de exigir estándares técnicos mínimos, de remunerar eso considerando esos estándares técnicos. Y además asumes este rol de subsidio, que es una lógica caritativa. Entonces, falta voluntad política. Y esa voluntad política ha faltado de manera transversal. Y aquí nadie puede ponerse la corona para decir, yo lo dije, nadie me ha pescado, porque acá Moro y Cristiano llevan 30 años entre las idas y vueltas de los espacios de poder y resulta que, en concreto, seguimos con las mismas situaciones, O sea, y los niños Pati, en las mismas condiciones o en condiciones un poco mejor, pero no suficientes para satisfacer su desarrollo integral y armonioso. o sea, lo de los niños primero era una mentira más nomás. O sea, yo siempre lo he dicho, los niños primero es un eslogan súper potente, pero si no tiene correlato en la realidad, a mí me parece que es un despropósito y que además constituye una falacia que en el fondo no es capaz de ser observada de manera real por la ciudadanía. Cuando yo, por ejemplo, me llaman hace 2 días atrás porque hay un niño de 4 años con discapacidad múltiple en un hospital, que resulta que su mamá no lo puede acompañar porque no la dejan entrar, y yo me contacto con el Ministerio de Salud para pedir que dejen entrar a la mamá porque es el compromiso que el ministro París ha adquirido en relación con el acompañamiento, y resulta que han pasado 2 días y todavía eso no se concreta, vemos que el eslogan no tiene aplicación en la realidad. Entonces, pongo un ejemplo y podría poner muchísimos más. Y acá lo que voy es que en el fondo todos queremos que ese eslogan "los niños primero" sea una realidad. Yo creo que nadie en este país quisiera lo contrario. El punto es que, más allá de los deseos, lo que necesitamos son acciones concretas para que eso en realidad tenga impacto efectivo en las vidas de este grupo especialmente vulnerable de la población. Hablando de eslóganes y de frases, me acordaba a propósito cuando tú decís que obviamente esto supera un gobierno de turno y que son 30 años pensando, digamos, haciéndole la carga al tiempo de la democracia, que uno de los eslóganes que salió con mucha fuerza pintado post-estallido en los muros del centro, donde hemos hecho algún trabajo de recolección, era el Sename colapsó antes que el metro. Tú lo debes haber visto, en muchas partes estaba rayado esto, y bueno, y eso nos lleva efectivamente a un malestar social, a un dolor, a una expresión de pus social que surge en esto, y con algunos que tienen la claridad de hacer esa conexión, que efectivamente es algo que venía muy mal, pero te hago este comentario para hacerte la siguiente pregunta, más allá del trabajo de Robin Hood, si vale la metáfora que tú estás haciendo. ¿Qué posibilidad real hay en el actual sistema político o en el futuro, con los cambios constituyentes, con lo que sea, que realmente la niñez sea un tema de verdad importante en la medida que los niños y niñas no votan, en que no pagan impuestos, o al menos no directamente, etcétera? O sea, ¿de verdad tú creís que haya una posibilidad, un horizonte razonable en un país como Chile de que la niñez pueda ser un tema que efectivamente se aborde integralmente, o en realidad todavía seguimos muy a la defensiva y tratando sencillamente de no perder por goleada? Mira, yo soy por esencia optimista y a pesar de que vivo bastante frustraciones en esta pega, yo creo que sí, y yo creo que estamos llegando a una instancia en que no hay posibilidad de vuelta atrás. Que va a costar y cuesta mucho es una realidad, pero me parece que ya se ha corrido de alguna manera el cerco. Yo creo que a nosotros como Defensoría de la Niñez, nosotros somos una institución que lleva solo 2 años, y de alguna manera hemos logrado, probablemente y sin duda, sobre todo para mí que soy súper orientada a la tarea, me voy a ir cuando cumpla mis 5 años con mucha sensación de no haber logrado todo lo que quería lograr.
pero sí creo que hemos logrado que el tema sea tema. Y de alguna manera que yo esté en esta oportunidad con ustedes y Cleo ladrando a distancia, como lo advertí, No hay problema. efectivamente tiene que ver con la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes aparezcan en el discurso. Y en definitiva, no solo aparezcan en el discurso, sino que también se vea la institución de la Defensoría de la Niñez como observando y además reclamando aquello que no se hace considerando a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto también no solo tiene que ver con lo institucional, sino que también hay un llamado de atención a la sociedad, porque yo cuando vi ese mensaje, el Sename colapsó mucho antes que el metro, yo me preguntaba, ¿logramos tener una marcha de más de 2 millones de personas en la Plaza Italia por los niños que habían sufrido en el Sename? Y no. No. A pesar de que hay mucha gente que se ha movilizado por este tema, con eso hago el énfasis para que no se sientan menospreciados, pero lo que quiero decir es que también pasa con los niños más vulnerados, que no son vistos como una realidad para la mayoría de la gente, porque es como, no es mi hijo no tiene posibilidad de llegar a esa situación. Y eso también se asocia a otro cuestionamiento muy profundo con el sistema que tiene que ver con cómo se institucionaliza finalmente la pobreza. Y la pobreza no puede ser sinónimo de que esos papás no quieren ni protegen a sus hijos, porque el que tú no tengas condiciones, en circunstancias que un Estado te tiene que entregar condiciones y herramientas para que tú puedas criar bien a tus hijos que tienen derecho a una alimentación, derecho a crecer sano, no puede ser un sinónimo de que te lo quiten y lo lleven a una residencia, porque les pongo solo un ejemplo. Si hablamos de maltrato en niños, el maltrato es transversal, también ocurre en familias de muchos recursos, pero ahí el Estado no se mete a quitarle a los niños y a meterlos en residencia, porque probablemente esas familias que quizás cometen esos hechos de maltrato tienen un equipo de abogados detrás que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no ocurra, y porque por tanto ahí no se ve como primera alternativa o como casi inmediata alternativa el tomar al niño y meterlo en una residencia. Entonces también esto tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo entendemos desde nuestro rol social, más allá de la institucionalidad y más allá del rol del Estado, la responsabilidad que tenemos también en relación con estos temas y en que estos temas sean prioridad. Oye, pero Pati, sí, yo creo que no hay vuelta atrás. Ya. ¿A ti te gusta El Padrino? La película. Sí. Acepto. Es la película inspiradora. Me puse mi anillo para que sea mi anillo de padrino. Pero muy bien. De hecho, el otro día iban a hacer un video porque estamos de aniversario y el recepcionista, el Franco, iba a poner la música del Padrino para mi discurso. Y me escribe y me dice, jefa, pero me dijeron que quizás usted se iba a enojar. Y yo le dije, no, me parece extraordinario. Es una de las nuestras. Oye, ojo, que yo vi El Padrino hace solo 8 años atrás. Ya, ¿En serio? O sea, había gente que me decía, ¿qué? ¿Cómo no has visto El Padrino? Es como no ver Star Wars. Y todo así como que te tratan de que eres un extraterrestre. Y trabajando en la fiscalía, además. En efecto. Claro. Oye, esto porque entonces te hago la pregunta de rigor en este podcast. ¿Qué personaje del Padrino te gustaría hacer? Vito, obvio. Listo, eso es. Claro. Estábamos esperando a alguien que respondiera a eso, así, claro. A eso se resume todo. Te tengo una propuesta que no podrás resistir. Ya, entonces tú abriste la puerta. Porque justamente en esa lógica, ¿cierto? Como los liderazgos, mira, yo me voy a ir de una tesis chica que Mirko me la va a ningunear. Porque es cierto que lo que te quiero comentar tiene envuelto un queque, lo reconozco, ¿y qué? ¿Ya? Oye, mira, me ofrecen queques, no llega ni uno. Tengo que hacérmelo yo. Vamos a hacernos cargo de eso. Vamos a hacernos cargo, inmediatamente. Vamos a hacernos cargo. Un queque en forma de botella. Oye, lo que pasa es que, mira, tú mencionabas recién a la Alematu, y, o sea, yo creo que lo que voy a decir es cero novedoso. Hay 3 mujeres que de alguna manera en los últimos meses, un par de años, que son mujeres todas con trayectoria, pero que de alguna manera hay como una triada de algo, digo yo, y esa es la pregunta, como lo sientes en primera persona, nuevo que está surgiendo, que es, yo diría, la Alematus, la Isquia Siches y tú. Como 3 liderazgos, ojo, en cargos súper callampa, ¿ya? Con un poder de mierda, no tienen presupuesto. Nunca me habían dicho eso tan directamente. No, pero lo han pensado, pero todos lo han pensado. Entonces, pero y desde ahí,
O sea, tú desde la Defensoría de la Niñez, que es un cargo que no tenía ni una importancia cuando a alguien se le ocurrió crearlo. Debe haber muchos senadores que votaron por ti en esa votación que están arrepentidos, pero hasta a morir de haber hecho esto, de haber hecho este daño a la patria, a la institución republicana. La Isquia Siche, un cargo gremial, que no le importa a nadie más allá del gremio. Y la Ale Matus con un celular en Nueva York. O sea, y sin embargo, logran construir un poder alternativo que ni es, desde mi perspectiva, el poder de la mujer, es decir, ese mover de lo femenino, de lo distinto, lo sensible, como de alguna manera se trataba de catalogar cuando de repente aparecía, ni entonces somos las mujeres de pelo en pecho que hacemos este poder masculino y somos mejores hombres que los hombres. Es una cosa nueva que efectivamente mujeres muy empoderadas, muy capacitadas y que son capaces, tú decías, de correr del cerco y de impugnar muy fuertemente. ¿Qué te pasa a ti con eso que seguro que lo sientes y que lo recibes permanentemente con una mirada de liderazgos de nuevo tipo? ¿Lo ves así? ¿Lo sientes así? ¿Qué te pasa con eso? Bueno, no sé si debiera esperar el cuestionamiento de Mirko antes de responder, pero voy a lanzarme Dale, igual. dale. Bueno, primero me halaga mucho a mí esa triada con Presidenta Siches y con Ale Matu, porque mira, la verdad es que son mujeres que yo admiro y profesionales que yo admiro mucho. Y a mí me produce una sensación, es como una sensación extraña. ¿En qué sentido? En que yo creo que efectivamente se pueden hacer o se puede ejercer el liderazgo de una manera distinta. Y yo creo que la ciudadanía también necesita y está deseosa de tener liderazgos distintos, que tengan una conciencia más cercana a la realidad y a las vivencias que cualquier persona en este país tiene a diario. Y yo creo que de alguna forma eso se transmite en nosotras tres, que por nuestras realidades probablemente, o al menos hablo por mí, por algo que conozco de la Isquia, por los historiales de vida también tenemos esa cercanía, ¿cachai? El hecho de no pertenecer a la élite, que con esto yo no quiero cuestionar que la élite pueda liderar, me parece que está bien, pero me parece que se ha producido una desconexión muchas veces que daña y que ha dañado la relación que permite mantener la solidez de una estructura como el país que nosotros vivimos, ¿cachai? Entonces, a mí me halaga mucho, me parece muy importante, me parece también que es motivo de orgullo para mí que haya gente que valore la forma en la que yo ejerzo mi trabajo. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo con que debe haber muchos arrepentidos y también estoy consciente de que yo creo que cuando crearon la Defensoría de la Niñez, y de hecho yo siempre lo hablo con la Dirección de Presupuesto, porque nosotros tenemos un montón de funciones y hemos pedido que se nos dé el presupuesto para poder hacer bien todas nuestras funciones. Yo soy un poco exigente desde el punto de vista del rol y del cumplimiento de la labor pública, que me parece que es imprescindible hacerla bien. Entonces, cuando me responden, me dicen, sí, lo que pasa es que cuando se creó la Defensoría no se pensó. Entonces yo les respondo, miren, puede que ustedes no hayan tenido a la vista crear una institución para que funcione, pero yo postulé este cargo convencida, y lo sigo estando, de que mi postulación tenía que ver con tratar de que las cosas cambien y no mantener el statu quo. Y por lo tanto voy a seguir pidiendo lo que necesito para que eso se produzca. Entonces, la convicción, yo creo, y la claridad de cuáles son tus objetivos y de cómo logras trazar eso y de cómo haces también un liderazgo convocante, donde no pretendes excluir a los demás, donde en el fondo tratas de que todas las visiones puedan ser incorporadas y donde tratas de relevar también por qué tú sostienes los argumentos que sostienen con fundamento, no con ataques personales, que es lo que usualmente se utiliza en ese ámbito. Yo creo que es algo que la gente valora y que desde ahí puede ser que se esté reconociendo desde este punto de vista en la lógica de un aporte y de una contribución a una mejor forma de vernos entre todos, de mirarnos, de reconocernos y de avanzar hacia adelante. Eso creo. No voy a ningunear la tesis de Darío, ¿eh? Eso es parte del juego de don Francisco Mandolino, pero es evidente que hay una irrupción de liderazgo femenino que tiene que ver con la ola feminista, ¿no? En el fondo, esta cuarta ola feminista también pone más los ojos sobre las mujeres o sobre los hombres que desarrollan energía femenina. Más inclusiva, yo siempre pongo el ejemplo de que el político mejor evaluado es Lavín, que Udi, y el peor evaluado es Jacqueline Van Rysselberghe, que es mujer. Y Lavín, siendo hombre, su discurso público tiene que ver con valores femeninos, incluir, no agredir, etc. Y la Jacqueline Van Rysselberghe es justamente un liderazgo masculino, ¿no? Ataca al otro, pone límites, va a la guerra, en fin. Hay algo de eso. Pero mira, yo creo que ahí eso requiere un cierto análisis, porque en el fondo, claro,
A mí me ha pasado también que cuando argumento o cuando, por ejemplo, se pone sobre la mesa algún tema y yo lo cuestiono, lo planteo, también se me ha dicho, es que eres muy dura. O sea, yo creo que también los estereotipos no favorecen, porque en el fondo, el que yo sea mujer no necesariamente implica que yo no pueda tener ni certeza, ni ser clara, ni ser meridianamente tajante en las afirmaciones, que respecto de un hombre muchas veces serían valoradas como es un seco, la lleva, pero la mujer es como no, en realidad es muy dura, y con esto no quiero decir que yo valore a la parlamentaria menos valorada, digamos, sino Es que lo que muerto. estoy diciendo es que desde ahí el ejercicio de liderazgo tiene que, yo creo, ser valorado de perspectivas que no tengan o no se tillan mucho por los estereotipos, ¿no? Y que contribuyan desde ese punto de vista a tener claro que quien lidera también tiene la necesidad de poner puntos sobre las IES y de marcar temas, ¿no? Oye, Porque si Pati, no, de sí. otra manera, creo que es Pati, difícil avanzar. vas a sacar el 10% de tu AFP, ¿o no? No. ¿Porque no lo requieres o porque estás en desacuerdo con la medida? ¿Saben qué me pasó con eso? Que yo de economía no sé nada, para ser bien honesta, y como de proceso y inversiones y todas esas cosas, porque además no tengo plata como para invertir, así que menos sé, digamos, pero desde ahí lo que me pasó con esto es que yo creo que el Estado no debió haber forzado. A ver, primero una declaración a la base, el sistema AFP tiene que cambiar porque ya es suficiente, o sea, es suficiente el abuso persistente de instituciones que claramente de seguridad social no tienen nada. Eso como primera declaración. Dicho eso, me parece que claramente el manejo de la pandemia en términos económicos del Estado ha sido absolutamente deficiente. Y esto es estar a cuentagota y, en definitiva, con un rumbo absolutamente perdido en términos de qué es lo que se ofrece, qué es lo que se negocia, con la capacidad de integrar y conversar en negociaciones que sean sólidas y que piensen en la gente. Partió mal desde el ofrecimiento de 65.000 pesos, porque yo no sé quién en su sano juicio y conectado con una vida real puede pensar que 65.000 pesos puede permitir a una persona que viva. Y desde ahí, Piñera piensa eso. Sí, claro. bueno, a eso voy, pero en el fondo lo que quiero decir es que con esa determinación, obviamente desde ahí ha generado un montón de situaciones que terminan forzando esta petición del retiro, que en definitiva igual tiene un impacto en las propias personas. Y ahí yo creo que el Estado falló una vez más, porque el Ejecutivo desde mi perspectiva era responsable de ofrecer algo que sea coherente con las necesidades que las personas están teniendo en este país y no hubiese obligado, más allá de la necesaria discusión y necesario cambio de las AFP, a recurrir a esto del retiro. Eso es lo que puedo plantear. Entonces me produce como sentimientos encontrados desde Sí. esa perspectiva. Oye, Patricia, una pregunta, nada que ver con todo lo que hemos hablado, pero tú tienes una experiencia que no sé si es muy usual en el mundo de los abogados, pero tú trabajaste en la fiscalía, hasta donde he leído, no sé más que eso, eh, conociendo bien la impronta de trabajo tanto de Sabas Chaguán como de Jorge Abbott, que son dos personajes que son súper interesantes de entender en términos de la gestión, de la toma de decisiones, de qué hace una fiscalía nacional, de cómo se manejan los casos difíciles, en fin. ¿Tú qué podrías decir que diferencia la gestión de ambos? Mira, yo creo que la gestión del fiscal Chaguán fue una gestión que vino después de una gestión muy estricta de Piedrabuena. Y por lo tanto se miró como una cierta balanza en que la estrictez del fiscal Piedrabuena se relajaba de alguna manera con la forma de ser del fiscal Chaguán. Lo que no tiene que ver con la incidencia técnica, que no es una cosa, sino que me estoy refiriendo a que eso en el fondo también descomprimió de alguna manera la relación y la interacción entre los fiscales y la Fiscalía Nacional y el fiscal nacional y sus equipos a nivel nacional. Y me parece que eso fue favorable. Pero creo que el fiscal Abbott, por su parte, tiene eso mucho más potenciado en términos de cercanía con los equipos de trabajo. O sea, él es una persona que es muy querida al interior de la Fiscalía por los distintos equipos, porque lo han conocido en distintas facetas también de su rol institucional.
Lo que sí creo es que el fiscal Chaguán destacó, particularmente al final de su periodo, por asumir personalmente la tramitación de casos y desde ahí tratar de delinear una lógica de persecución, particularmente respecto de grupos poderosos, que es necesario que empecemos a perseguir cuando cometen delitos y que no solo los persigamos, sino que además los tribunales los sancionen y los sanciones con penas que sean proporcionadas al daño que ocasionan. Don Jorge no ha tomado esa posición, pero sí ha generado, por ejemplo, otras acciones que han tenido que ver con relevar todo lo que se relaciona con el ejercicio de una política criminal que oriente y guíe el camino institucional, cosa que el fiscal Chaguán no hizo. Entonces, es difícil explicar en tan breve tiempo cosas que son bien profundas en términos de lo institucional. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que la Fiscalía, en el periodo que venga, necesita ajustes importantes en términos de la forma en la que se está ejerciendo el trabajo. Porque muchos de los lineamientos que salen de la Nacional no están siendo aplicados hoy día de manera rigurosa por los fiscales. Se está empezando a burocratizar la labor del Ministerio Público, manguitas y, yo siempre, bueno, para los que somos más de más edad, Hermosilla y Quintanilla con las manguitas poniendo timbre. Todo el rato. No, es que esto lo digo en mi equipo de trabajo y es como que me miran así, Hermosilla. Entonces aquí me siento en confianza. Sí, acá, claro, son grandes ídolos. Ya, se entiende. Espero que los del podcast entiendan Hermosilla y Quintanilla, pero es como la manguita, ¿no es cierto? El típico funcionario público poniendo timbre, ya. Y eso a mí me parece que es no solo grave, sino que no se relaciona con un estándar de debida diligencia que debe cumplir una institución fundamental de un Estado democrático de derecho. Entonces hay que apretar clavija y creo que la persona que llegue tiene que tener esa capacidad para hacerlo. Acabo de estar viendo en las noticias como un fiscal de Yapel, de Pichilemu, no me acuerdo qué comuna, pasó a control de detención a una mujer víctima de violación que había salido a denunciar la violación. Y las explicaciones de la Fiscalía son francamente inauditas. O sea, no, es que en realidad le dijo a Carabineros, ya, déjela detenida y la PDI tome la causa por la violación. Y la mantuvo en el calabozo en la noche, la pasó a control y la explicación de la Fiscalía es, no, pero en el control decidimos no seguir con la investigación. Claro, como el canazo, la noche en el calabozo se lo pegó la mujer, no se lo pegó el fiscal ni el asesor. Entonces, las acciones de los fiscales y de la Fiscalía tienen consecuencias tremendamente relevantes en la vida de las personas, porque es la persecución penal, es la persecución del Estado encima de una persona. Entonces eso se tiene que ejercer con absoluta responsabilidad. Y ahí hay un desafío, yo creo que la institución tiene cosas importantes que modificar o ajustar en lo que venga. ¿Pati va a seguir en el servicio público? Pucha, me cuesta verme fuera del servicio público, pero sí, yo siempre he tenido esa intención, a mí me gusta, de hecho es lo único que he hecho, yo no he trabajado privadamente, yo desde que estoy en la universidad, yo empecé a trabajar mientras estaba en la U. Con razón, entonces claro, ahí sirviendo la teta del Estado, po. Sí, claro, todo, obvio. No trabajan. Por supuesto, no trabajan un peso, exacto, eso me dicen también. Sí, voy a tuitearlo al tiro. Yo he trabajado siempre en el servicio público y ¿sabes por qué? De hecho, una vez me acuerdo, estaba pasándolo muy mal con un fiscal regional que me tenía mala y me quería ir. Y resulta que me ofreció un amigo que se había ido a trabajar a un estudio de abogado. Me dijo, pero vente, ya, ¿y a qué se dedican? No sé, vemos causas de los supermercados, cosas. Y fue como es que no me imagino esta cuestión así como... Toma diablo, mi alma. No es tan así. No se trata de eso, se trata de también, yo siempre doy gracias de ser una afortunada de trabajar, siempre he podido trabajar en lo que amo. Yo creo que no mucha gente tiene esa posibilidad de levantarse todos los días convencida de que el trabajo, el esfuerzo y el ñeque que le pone a lo que hace puede tener cambio, puede implicar cambio en la vida de otras personas, cambios positivos, ¿cachai? Entonces el mundo privado también lo hace, si yo no estoy diciendo que no, pero encuentro que en el servicio público eso está la base, ¿cachai? Entonces es como que desde ahí obviamente está esa intención, pero mira, no sé, si sale Kast probablemente me relegue a la Antártica, bueno, así que voy a tener que dedicarme a... Y nosotros vamos a transmitir este podcast desde la clandestinidad, así que no te preocupes. Ya, viste, me llevan por último ahí donde estoy en clandestino. Darío Quiroga se va al monte, que es su sueño. Compañero.
Sí. No, yo creo que a Ahora, mí me va a mandar así a la Unión Soviética, una cuestión así. Van a volver a crearla para mandarnos. Exacto. solo para él. Solo para Yo- Solo para yo mí. ne- yo negociaría una embajada. Siempre hay un espacio para negociar. este es capaz. Bueno, en ese caso yo pediría Polonia para ir a donde son mis ancestros, ¿viste? Sí, pero bueno, los tiene polacos. ancestros Que de polaca, polacos. oye, de polaca lo único que tengo es la tosudez, porque no saqué ni la nariz respingada, ni los ojos azules. No, y eso sí que están. Nada que hacer. Eso sí que son un poquito conservadores. Pero podemos ir a liberar al pueblo polaco. Eso sí. Sí, pues. Ahí. Sí, pues. Ya, Patricia, oye, puf, Muchas gracias. qué grande, qué grande. Y tu perrito Superinteresante. se portó bastante bien. ¿Mm? Oye, no, sí, Súper menos mal interesante. que se cayó. Ahora se echó Sí al lo lado es. cuando estamos terminando. está bien. En fin, Lo siempre me es. hace lo mismo. No, pero mira, la Cleo, ¿sabéis cuándo me Cleo ladra? es. Cuando estoy en las sesiones del Congreso. ¿Será por No, algo? claro, ¿Será está una cachando señal? todo. Les tiene miedo. Está Bueno, cachando todo. partimos este programa con 3 seres humanos más en la Tierra, pero cayó Carlos Peña, Pepe Out y Jacqueline, Oye, no, si no ametrallada ha por la caído, defensora de la niñez. no ha caído nadie. Los vamos- Sí, los tú vamos a dijiste poner que yo ahí. no tenía, tú definiste el poder como poder callampa. O sea, Sí, ni una posibilidad. Así Sí. que, pero es el mejor, es el mejor. Ya, Patricia, muchas gracias. Muchas Chiquillos, gracias. nos vemos. Pasaste, Gracias por oye, todo. se gracias. pasaron. Gracias. Chao. Muy Nos vemos. bien, Chao, Súper, chao. Que estés bien.